Y bueno, amados, en este día quiero anunciar que estoy tratando de sacar el programa en Ustream. He tenido algunas dificultades técnicas aquí en el estudio y por eso me había sido imposible transmitir el programa en vivo por internet, pero hoy estoy intentándolo con mi iPhone únicamente sacando el audio. Así que por favor, pues ténganme paciencia. Estoy haciendo todo lo posible para que todas las personas que han sido bendecidas por este programa en varias partes del mundo, pues puedan escuchar la enseñanza que yo sé que es de edificación para ustedes. Entonces, está ahorita al aire la señal en Ustream, busca Radio Conexión Reino en Ustream y ahí podrás accesar al audio que está saliendo en vivo ahorita por medio de mi iPhone. Entonces, amados, como te decía, quiero compartirte algo de lo que estuve impartiendo el sábado pasado, porque el Señor habló poderosamente a mi vida. Quiero que sepas que en estos días que estuve fuera del país, el Señor habló fuertemente a mi vida sobre lo importante que es el encontrar tu lugar en su reino. Es importante que tú encuentres tu lugar en el cuerpo de Cristo, para que si tú has sido llamado a ser dedo índice, por así decirlo, es una metáfora, no quieras trabajar como si fueras pie, ¿ok? Porque le decía ayer a la iglesia, ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien te injertara un pie en donde va tu dedo índice? O sea, primero que nada, pues es estrafalariamente grande, ¿verdad? No se compara con nuestro dedo índice. Pero, ¿qué haría el pie? Bueno, el pie no está equipado adecuadamente, ¿verdad?, para hacer las funciones de un dedo índice. Entonces, te imaginas un pie ahí encajado, ahí injertado, donde debería de haber un dedo índice, pues entonces la mano a lo mejor quisiera ser jalada por el pie para caminar como pie en lugar de actuar como mano. Entonces sería un caos, ¿sí me entiendes? Sería algo un poquito caótico. Entonces allí es donde cabe esto de la importancia de tú poder encontrar tu lugar como hijo de Dios en lo que es su reino, en lo que es el cuerpo de Cristo, que en sí es la iglesia, para que tú, amado mío, encuentres la plenitud. Eso es algo que yo pude decir en esa ocasión que fui a mi país de origen, que he encontrado por fin mi lugar. Y le agradezco tanto a Dios precisamente por todos los procesos por los que Él me pasó y me sigue aún pasando, para que yo pueda cumplir con ese propósito para el cual Él me creó. Y le digo, Señor, puesto que tú me procesaste, ¿verdad? Y yo, pues porque de uno depende, amados, el dejarnos procesar. Él no nos va a forzar, acuérdate, a hacer nada que no queramos hacer. Entonces, es bien importante, ¿verdad?, estar dispuestos y decirle, Señor, aquí estoy, soy materia prima para que trabajes en mí y haz tu voluntad, porque tú mejor que yo conoces lo que es mejor para mi vida. Entonces, he pasado tantos procesos, amados, y tú sabes, estuve hablándoles por varias semanas, ¿verdad?, sobre los procesos. Entonces, hoy quiero retomar ese tema, porque para esta conferencia de mujeres el Señor me dio algo fabuloso, bueno, yo lo considero fabuloso, que está titulado así: completando el proceso del Calvario y la cruz por medio del poder de su fuerza. Nuevamente te lo voy a decir, es completando el proceso del Calvario y la cruz por medio del poder de su fuerza. Sabemos, ¿verdad?, que Cristo completó una obra fabulosa en el Calvario, en la cruz. Él, amados míos, rescató aquella conexión, ¿verdad?, que el hombre tenía que haber tenido desde un principio con el Padre. Acordémonos que Adán y Eva podían disfrutar de la presencia de Dios así, con ojos abiertos y estando, yo creo, ahí descansando, porque el Señor los puso en un lugar, el Edén, ¿verdad?, que sabemos que era un lugar precioso, un lugar hermoso, y Adán únicamente se encargaba de cuidarlo, se puede decir, pero él no tenía que sudar la gota gorda para sembrar y que saliera alimento. Los frutos salían de los árboles. Entonces había semillas, o sea, había todo el sustento, y él no estaba en un lugar glorioso. Entonces en ese lugar pues él tenía acceso a la presencia del Padre todo el santo rato, ¿no? Entonces imagínate qué hermoso, ¿no? Qué hermoso era aquello. Entonces obviamente con la caída de Adán, con la caída de Eva, esto se termina, se cierra.
Y entonces es necesario, ¿verdad?, que venga nuestro amado Jesucristo. Para Él entonces, pues se puede decir, recuperar, arrebatarle al demonio todo lo que Él se había robado. El Señor Jesucristo lo recuperó para nosotros a través de su sacrificio. Entonces el Señor me dio toda una enseñanza sobre este proceso del Calvario y de la cruz, porque yo entiendo así. Fíjate muy bien, hay muchos que les gusta que uno les dé palabra profética, ¿verdad? Y a cada rato quieren, si pudieran tener la profecía todos los días, cada rato serían felices. Pero el problema es este, amados, que debemos de entender algo. La palabra dice así, el Señor dijo que ninguna palabra enviada por Él volverá hacia Él vacía, sino que cumplirá aquello para lo cual fue enviado. Entonces, quiero que escuches así. Toda profecía que es hablada a tu vida, que es genuinamente hablada de parte del Espíritu Santo, porque hay mucho charlatán allá afuera, hay mucho loco, ¿verdad?, que piensan que son, no sé qué serán, qué se considerarán, pero empiezan a hablar tonteras. Obviamente algunos son inspirados por espíritus de adivinación y hay que tener mucho cuidado. Pero hay palabra genuina que viene de parte del Señor. Ahí está el uso del don profético, ¿verdad?, para hablar a nuestras vidas, para exhortarnos, edificarnos y consolarnos. Entonces, cada que tú recibes palabra profética, ¿okay?, una palabra certera de parte del Espíritu Santo, algo se activa dentro de ti. Tengo la traducción Pasión de la Biblia, es una traducción nueva. Y el enfoque obviamente se da en la pasión, en el corazón apasionado de Dios hacia nosotros, sus hijos. Entonces hay un versículo ahí que es de Lucas, del Evangelio de Lucas, que dice, porque con Dios nada es imposible, ¿no? Porque para lo que nosotros es imposible, para Él es posible. Él es el Dios de lo imposible. Entonces, ahí la interpretación que le dan, o la traducción que le dan a ese versículo, es que ninguna promesa que haya provenido de parte de Dios vendrá desprovista de su poder. O sea que toda palabra que ha sido declarada a tu vida de parte de Dios, genuinamente hablando de parte de Dios, viene con un poder intrínseco, un poder dentro de esa palabra. Entonces, cuando esa palabra entra dentro de ti, tú la aceptas, porque sí, también tenemos que aceptar la palabra. Hay muchos que no quieren aceptar la palabra y lo único que hacen es vomitarla, ¿ok? La rechazan, la echan para afuera y no la aceptan, no la creen. Tú puedes hacer lo que quieras, porque para eso Dios nos hizo libres. Pero los que sí creemos, los que aceptamos esa palabra, entonces algo dentro de nosotros se activa. Y es que te quiero que te imagines como una semillita que adentro trae poder. Entonces esa semilla profética entra dentro de ti, a tu ser espiritual. Entonces ese poder que viene dentro, encapsulado intrínsecamente adentro de esa semillita, va a empezar a producir la reacción necesaria, el proceso necesario para que esa semillita empiece a hincharse y empiece a, ¿cómo te podría decir? Pues a brotar, ¿verdad? Es lo que conocemos como que brota y los brotes. Entonces, la palabra profética que es hablada a tu vida, esto es a lo que voy, trae consigo un proceso. Porque esa palabra no va a regresar a Dios vacía, no va a regresar al Padre vacía, sino que va a cumplir aquello para lo cual ha sido enviada. Entonces, cada que tú recibes palabra profética, algo se está activando en el mundo espiritual, en tu ser y en la actividad espiritual. Entonces, cuando tú andas corriendo de aquí para allá, para que todo el mundo te ande dando palabra profética, quiero que entiendas que realmente lo que estás haciendo es como si tuvieras una pared llena de switches, de esos para prender las luces. Y tú estás enciende y que te enciende montones de esos, ¿cómo se le llama? Interruptores de la luz, los switches para la luz. Y tienes un montón de luces prendidas. Entonces imagínate el amontonadero tremendo que tú tienes. Por eso es tan importante que seamos prudentes, corazones. Yo sé que es bien bonito recibir palabra profética, es bien bonito conocer el corazón del Padre hacia nosotros.
Pero debemos de entender que cada palabra declarada en nuestras vidas nos va a llevar hacia el proceso del Calvario y de la cruz, corazones. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el verbo de Dios, ¿verdad que sí? ¿Y qué es el verbo de Dios? Es la palabra activa, ¿sí? Una oración gramatical se compone de sujeto y predicado. Y en el predicado es algo que conocemos como verbo. Y el verbo es la acción que está llevando a cabo el sujeto. Entonces, Jesucristo es el verbo, es la acción del Padre encarnada. Es el actuar del Padre en la carne. Jesucristo es eso. Entonces, ¿qué es el espíritu profético, amados? El espíritu profético nos trae revelación, entendimiento de Jesucristo. Entonces, cada que una palabra profética es hablada y declarada sobre tu vida, ese proceso, nuestro Cristo pasó un proceso aquí en la tierra. Y ese proceso fue nacer, empezar a dar los frutos del ministerio, dar a conocer al Padre y entregar su vida en un calvario y en la cruz. Entonces Él entregó, Él murió, ¿me entiendes? Él murió por nosotros, Él pasó por un proceso de negación a sí mismo y de muerte. Entonces, porque Él es el verbo, esa palabra profética, que es el espíritu profético que nos revela a Cristo, te va a pasar por el proceso de morir a ti mismo, corazón. Él te va a llevar por el proceso de abrazar tu cruz, que no es nada más que negarnos a nosotros mismos, morir a nosotros mismos y seguir a nuestro Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Cualquiera que no quiera tomar la cruz no es digno de seguirme. Pero que entonces, que todos los que tomamos esa cruz, todos los que decimos, está bien, Señor, me voy a negar a mí mismo. Voy a morir a mis deseos. Voy a morir, Señor, a todo lo que sé que no te agrada. Para que esta palabra, Señor, que tú has mencionado sobre mi vida, pronunciado sobre mi vida, se cumpla, Padre. Algo en nosotros, amados, hablando espiritualmente, tiene que morir. Para que nosotros podamos ser victoriosos. Acordémonos que Cristo, cuando estuvo exaltado en esa cruz del Calvario, Él estaba triunfando. En lo material, en lo natural, Él, ese ser humano, Jesucristo, estaba agonizando, estaba a punto de morir. Pero en el mundo espiritual, en ese momento en el que Él fue levantado en la cruz del Calvario, dice Colosenses, Él despojó, Él estaba despojando, Él estaba haciendo de todos los principados y potestades todo un circo, una exhibición. ¿Qué es un circo? La gente va al circo a reír, a entretenerse, a ver un show, un espectáculo. Los payasitos salen, ahí hacen el ridículo para entretener. Pero es para entretener, pero al final de cuentas es, para mí, yo entiendo ese término, hizo de ellos, los ridiculizó, los exhibió públicamente, los avergonzó públicamente. Entonces, lo antepuesto es que, como Cristo, al momento de estar en esa cruz, amados míos, Él en el mundo espiritual estaba triunfando y su potestad estaba siendo establecida sobre todo principado y sobre toda potestad. Entonces, si Él que es el verbo, si Él que Él es la revelación que nos trae el espíritu profético, tuvo que morir, amados, tuvo que pasar por un calvario. Quiero que entendamos hoy que toda palabra profética declarada en nuestras vidas tiene que pasarnos por el mismo proceso del Calvario, por el mismo proceso de la cruz, el negarnos a nosotros mismos. Y hoy, bueno, quiero empezarte a compartir un poquito más sobre este proceso de la cruz, y esto que te explico sobre lo profético, tómalo muy en cuenta, por favor, porque te vuelvo a repetir, no puedes tener los cientos de switches prendidos de luz, como te explicaba la ilustración que estoy utilizando, porque tarde que temprano eso va a crear un caos en tu vida. Debemos de ser prudentes, debemos de ser ordenados. Aquí en Chicago hay un ministerio profético fuertísimo, en el que yo he escuchado el orden que tiene el apóstol Jan Eckhardt,
Y él dice que si él anuncia, si tú ya recibiste profecía recientemente, espérate, no vengas. Solamente estoy llamándole a personas que nunca han recibido profecía o que tienen como, creo que dice 2 semanas sin recibir mensaje profético. Entonces, llevan un orden, amigos, porque así tiene que ser. Dios es un Dios de orden, no un Dios de caos y de desorden y confusión. Entonces, si a ti te gusta que te estén profetice y profetice y profetice porque te gusta escuchar lo bonito y todo lo precioso, pero eliminas todo la corrección, todo lo que el Señor quiere traer para redarguir a tu vida, nomás quieres oír lo bonito y lo bonito, ahí estás creándote tú un gran problema. Debemos de ser oidores y hacedores de la palabra. Y eso incluye las palabras proféticas. Toda palabra profética trae consigo instrucción. Y es bien importante que tú cumplas las instrucciones, que tú sigas las instrucciones al pie de la palabra. Porque de lo contrario, te lo aseguro, que esa palabra no se va a cumplir, va a quedar allí, inerte dentro de ti, con ese poder intrínseco en potencia tremendo. Mas sin embargo nunca va a provocar nada, más no va a producir nada, porque tú no te has alineado con ese proceso. Entonces, ya te he explicado aquí en este programa sobre los procesos truncados, sobre tantas cosas que el Señor me dio sobre procesos. Entonces, hoy voy a adentrar un poquito más sobre esto de completar el proceso del Calvario y la cruz por medio del poder de su fuerza. Para completar un proceso, amados, y esto aplica para cualquier proceso, es necesario contar con el poder de la fuerza de Dios. Ese es una función del Espíritu Santo, el darnos poder. Acordémonos que Cristo dijo, le dijo a los discípulos que se fueran a Jerusalén y que no salieran de allí para que la